¿Alguna vez sentimos que ni nosotros mismos entendemos por qué reaccionamos de cierta manera? Que dentro nuestro hay pensamientos o emociones que ni siquiera sabemos cómo explicar, como si algo estuviera escondido, muy profundo. Por eso, en esta semana, al estudiar la Biblia y pedir la guía de nuestro amoroso Padre Celestial, nos detendremos a reflexionar en Proverbios 20, versículo 5, un versículo breve pero muy significativo que nos dice: Los pensamientos humanos son aguas profundas, pero el que tiene discernimiento los saca a flote. Nueva versión internacional, fin de la cita bíblica. Hoy queremos descubrir cómo sacar a la luz lo que muchas veces se esconde en nuestro corazón, y cómo hacerlo puede ayudarnos a conocernos mejor, comprender a los demás, y vivir con más paz interior. Cuando leemos este versículo, encontramos una metáfora que nos invita a reflexionar con atención. Y para captar todo su significado, vamos a detenernos en las palabras clave del versículo, examinándolas en el hebreo original. Para lograrlo, vamos a hacernos algunas preguntas que nos ayuden a desentrañar lo que realmente enseña este texto tan sabio. Primero, ¿qué imagen utiliza el versículo para describir lo que hay en el corazón del ser humano? El texto comienza diciendo, como aguas profundas, que en hebreo se dice Mayim Amukim. La palabra Mayim significa simplemente aguas. Pero no cualquier agua. Se trata de aguas que están Amukim, es decir, profundas. Esta palabra proviene de la raíz hebrea, Amak, que transmite la idea de algo hondo, escondido, difícil de alcanzar. Como cuando nos asomamos a un pozo muy profundo y no podemos ver con claridad lo que hay en el fondo, así también sucede con lo que hay en el corazón humano. Segunda pregunta, ¿qué se quiere decir entonces con que el consejo está en esas aguas profundas? Aquí entra la siguiente parte del versículo, es el consejo o los pensamientos en el corazón del hombre. La palabra hebrea usada para consejo es etzá. No se trata solo de un consejo que se da verbalmente, sino también de un plan, una intención, un propósito. Son esos pensamientos íntimos que guían nuestras decisiones y acciones, y que a veces no compartimos con nadie. Una tercera pregunta, ¿y qué nos dice el hebreo acerca del corazón? La palabra que se usa es lev, que en el hebreo bíblico no se refiere solamente a las emociones, como a veces pensamos en nuestra cultura actual. Lev representa el centro mismo de la voluntad, del pensamiento y de la personalidad. Es allí donde nacen los motivos reales, las convicciones más profundas, incluso aquellas que no siempre sabemos expresar o que preferimos mantener ocultas. Entonces, ¿qué significa que ese consejo o pensamientos está en lo profundo del corazón? Significa que muchas veces los verdaderos motivos, intenciones o pensamientos de una persona no son visibles a simple vista. Están tan ocultos como el agua de un pozo hondo. No se revelan fácilmente. A veces, ni la misma persona los tiene del todo claros. Otra pregunta. ¿Pero hay alguna manera de llegar hasta esos pensamientos profundos? Sí. El versículo sigue diciendo, pero el hombre discernidor lo sacará. En hebreo, veis tebuná yidlená. La expresión istebuná describe a una persona con discernimiento, alguien que posee entendimiento, que es observador, sensible, capaz de analizar más allá de lo superficial u observable. Y el verbo yidlená proviene de dalá, que significa sacar agua con un balde o una cuerda. Esta imagen da a entender esfuerzo, cuidado, tiempo. No es una acción brusca ni impulsiva. Es paciente y meticulosa. ¿Qué nos enseña esta comparación? Que descubrir lo que hay en el corazón, ya sea en el nuestro o en el de otra persona, requiere discernimiento, empatía y dedicación.
No podemos apresurarnos a juzgar lo que no se ve. Pero si desarrollamos un corazón comprensivo, podremos, como quien con esfuerzo saca agua de un pozo, comprender lo que hay en lo más hondo de un ser humano. ¿Cuál es, entonces, la enseñanza central de este versículo? Que los motivos del corazón no se descubren fácilmente, pero que si cultivamos discernimiento, si aprendemos a observar con amor, a escuchar con interés, a reflexionar con sabiduría, podremos llegar a conocerlos, y también ayudar a otros a comprenderse mejor a sí mismos. Así que este versículo nos hace ver que detrás de cada persona hay una historia, una lucha, un propósito, a veces oculto. Y que si cultivamos el arte del discernimiento, podremos sacar lo mejor de los demás y también de nosotros mismos. Ahora traigamos esta enseñanza a nuestro día a día. Podemos preguntarnos: ¿nos detenemos de verdad a pensar por qué hacemos lo que hacemos? ¿Reflexionamos sobre nuestras motivaciones más profundas? A veces vivimos tan acelerados que actuamos sin pensar. Pero este versículo nos invita a mirarnos hacia adentro, a examinar nuestro propio corazón. ¿Por qué tomamos ciertas decisiones? ¿Qué es lo que realmente queremos? Y cuando dedicamos tiempo a entendernos mejor, podemos crecer, madurar, cambiar y acercarnos más a lo que Jehová Dios espera de nosotros. Ahora bien, antes de pasar a la última pregunta del versículo, sería bueno ver una pausa y aclarar el significado de discernidor. Cuando hablamos de discernimiento, no nos referimos solo a tomar decisiones o elegir entre lo bueno y lo malo. En la Biblia, el término tiene una profundidad especial. La palabra hebrea más usada es bin, que transmite la idea de entender con claridad, separar mentalmente o distinguir con sabiduría. En el griego, aparece diacrisis, que literalmente significa separar cuidadosamente una cosa de otra. Entonces, ¿qué implica para nosotros? Implica mirar más allá de las apariencias, comprender lo que realmente está en juego, y actuar con buen juicio. Es como tener una lámpara dentro de uno que, con la ayuda de la palabra de Dios y su Espíritu Santo, nos permite ver el camino correcto cuando todo parece estar confuso. No se trata de adivinar, ni de criticar a los demás, sino de buscar la perspectiva de Jehová. Por ejemplo, en Proverbios 2. Versículo 3 al 5 nos anima a clamar por entendimiento como quien busca tesoros. Cuando lo hacemos, aprendemos a diferenciar lo que Dios aprueba de lo que no, incluso en decisiones cotidianas. Fuente de información: Diccionario Teológico del Antiguo Testamento, Concordancia Strong y Léxico de Trae. Ahora sí podemos hacer la última pregunta de análisis del versículo 5. ¿Estamos aprendiendo a comprender a los demás con discernimiento y empatía? No siempre entendemos por qué una persona actúa de cierta manera. Tal vez tenga luchas internas que no vemos. Por eso, es que necesitamos cultivar discernimiento, no para juzgar, sino con un fin, para ayudar. Si queremos dar un consejo correcto, o simplemente acompañar a alguien en su dolor, tenemos que ir más allá de las palabras. Como dice el versículo 5, sacar con cuidado el agua de ese pozo profundo, con paciencia, con amor y comprensión. Ahora veamos el contexto. ¿Cómo se relaciona el versículo 5 con el resto del capítulo? El versículo 5 dice que el pensamiento o el propósito que hay en el corazón de una persona es como agua profunda, y que el hombre entendido, con discernimiento lo alcanza. Esta idea encaja muy bien con el resto del capítulo, porque muchos de los otros versículos también nos invitan a tener discernimiento, a pensar antes de actuar y a no juzgar por las apariencias. Por ejemplo, en el versículo 3 se dice que honra a la persona que se aparta de la pelea. Eso también requiere sabiduría para saber cuándo hablar y cuándo callar.
En el versículo 18 se menciona la importancia de buscar consejo antes de actuar. Y en el versículo 27 se nos recuerda que Jehová escudriña el corazón, o sea, que Él sí ve lo que está oculto en lo profundo. Así que el mensaje del versículo 5 no está solo, forma parte de una enseñanza más amplia que nos anima a pensar, a buscar entender a los demás y a actuar con madurez. ¿Qué nos enseña este versículo para nuestra vida? Este versículo nos da una lección muy útil. No siempre lo que vemos en los demás, o incluso en nosotros mismos, refleja lo que hay realmente en el corazón. A veces hay sentimientos, intenciones o luchas muy profundas que no se notan a simple vista. Por eso, necesitamos desarrollar discernimiento, es decir, la capacidad de mirar con empatía, de pensar antes de juzgar, de preguntar antes de asumir. Tal como se necesita paciencia y esfuerzo para sacar agua de un pozo, también necesitamos tiempo y sensibilidad para entender lo que otros sienten, o para descubrir lo que verdaderamente nos mueve a actuar. Y eso es algo que podemos pedirle a Jehová en oración, que nos dé ese tipo de madurez, para ver lo invisible, para entender lo profundo, y para actuar de manera que traiga paz, consuelo y dirección, tanto a nuestra vida como a la de quienes nos rodean. Ahora veamos un ejemplo bíblico que se relaciona con Proverbios 25. Es la historia de Elí y Ana, registrada en 1 de Samuel 1 versículo 9 al 18. Elí no comprendió lo que había en el corazón de Ana. Ana era una mujer profundamente angustiada porque no podía tener hijos. Un día fue al tabernáculo a orar con tanto dolor que no podía hablar en voz alta. Solo movía los labios mientras derramaba su corazón ante Jehová. El sumo sacerdote Elí la observó, pero malinterpretó lo que veía. Pensó que estaba borracha, y la reprendió sin saber la verdad. Sin embargo, Ana le respondió con humildad y le explicó que lo que él había visto era en realidad el desahogo de una mujer afligida que estaba orando sinceramente. Cuando Elí la escuchó, se dio cuenta de su error, y le dio su bendición. ¿Cómo se relaciona con el versículo 5? Primero, los sentimientos, la fe y el dolor de Ana eran profundos, intensos y estaban ocultos. Desde fuera no se podían entender fácilmente. Segundo, al principio, Elí no supo ver lo que pasaba en el corazón de Ana. Pero cuando se detuvo a escucharla, mostró sabiduría y cambió su actitud. Comprendió su dolor y le dio ánimo. Ahora veamos la relación que tiene Proverbios con las escrituras griegas cristianas o Nuevo Testamento. A veces sentimos que ni nosotros mismos terminamos de entender lo que pasa en nuestro interior. Nos preguntamos, ¿por qué reaccioné así? ¿Por qué no pude decidir mejor? Y es que, en realidad, muchas veces hay pensamientos, temores o intenciones que están escondidos bien adentro, como si fueran aguas profundas. Por eso este versículo 5 de Proverbios nos hace ver que nuestro corazón es como un pozo. Hay cosas que no se ven fácilmente. Pero si tenemos discernimiento, ese entendimiento que viene de Dios, podemos sacar a la luz lo que de verdad está pasando dentro nuestro, y también entender mejor a los demás. Ahora bien, ¿cómo obtenemos ese discernimiento? ¿Cómo llegamos a entender lo que hay en lo profundo del corazón? El apóstol Pablo nos da una pista muy valiosa en 1 Corintios 2 versículo 10 y 11, donde dice: Dios nos lo ha revelado por medio del Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo, hasta las profundidades de Dios. ¿Quién entre los hombres conoce los pensamientos del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Nueva traducción viviente. Fin de la cita bíblica. Esto nos conmueve, porque nos hace ver que ni siquiera nosotros podemos conocernos del todo si no contamos con la ayuda del Espíritu de Dios.
pero cuando pedimos sabiduría, Jehová nos puede ayudar a vernos con más precisión. Él puede ayudarnos a entender nuestras verdaderas motivaciones, lo que nos mueve, lo que nos preocupa, y también nos da discernimiento para ver con empatía a los demás. También en Hebreos 4 versículo 12 dice: La palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta lo más íntimo de la persona, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Nueva traducción viviente, fin de la cita bíblica. Podemos ver qué poder tiene la palabra de Dios. Cuando meditamos en ella con humildad, nos hace ver cosas que estaban escondidas, quizás por años. Es como si bajáramos un balde a un pozo profundo y saliera a la luz lo que no veíamos. Y también es hermoso ver cómo Jesús, como hombre perfecto, tenía ese discernimiento. En Juan 2 versículo 24 y 25 dice: Pero Jesús no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos. No necesitaba que nadie le dijera nada acerca de los demás, pues él sabía lo que hay en el corazón del hombre. Fin de la cita bíblica. Nueva traducción viviente. Jesús no se dejaba llevar por las apariencias. Él podía ver el corazón. Y lo más tierno es que, aunque conocía los errores, no los rechazaba. Los entendía. Los guiaba con compasión. Él es el mejor ejemplo de cómo usar el discernimiento para ayudar y no para condenar. Nosotros no somos Jesús, pero sí podemos seguir su ejemplo. Podemos pedirle a Jehová Dios que nos dé un corazón entendido. Que nos ayude a mirar a los demás con más profundidad, no solo hacia adentro, sino también hacia el corazón. Y otro texto es Lucas 2 versículo 35, cuando se profetizó sobre Jesús, dice el versículo: Una espada te atravesará el alma, para que salgan a la luz los pensamientos de muchos corazones. Fin de la cita bíblica. Nueva versión internacional. A veces, en los momentos difíciles, cuando la vida nos atraviesa como una espada, es cuando salen a la luz esas cosas que estaban ocultas. Pero si las vemos con discernimiento y con la guía de nuestro Padre Celestial, podemos madurar, mejorar y también comprender mejor a quienes están a nuestro alrededor. El discernimiento no es solo para entender lo que está bien o mal. Es un regalo de Jehová Dios que nos permite ver más allá, entender las motivaciones profundas y actuar con amor. Ahora veamos una frase que se relaciona muy bien con lo que dice Proverbios. Especialmente con la idea de que los pensamientos profundos del ser humano no se descubren fácilmente, pero pueden alcanzarse con discernimiento y esfuerzo. Carl Jung, psiquiatra y psicólogo suizo, dice: conocer tu propia oscuridad es el mejor método para lidiar con la oscuridad de otras personas. Esta frase refleja la idea de que el interior del ser humano, sus pensamientos, motivaciones y conflictos, está oculto como aguas profundas. Solo quien se esfuerza por conocerse a sí mismo y cultivar discernimiento puede comprender verdaderamente a los demás, justo como enseña Proverbios. Ahora veamos algunas ayudas y sugerencias de cómo mejorar como persona según Proverbios 20 versículo 5, que dice: los pensamientos humanos son aguas profundas, pero el que tiene discernimiento los saca a flote. Donde nos muestra que dentro de cada uno de nosotros hay ideas, intenciones, temores, deseos, que no siempre están tan visibles. Pero si queremos crecer como personas, tenemos que aprender a sacarlos a flote. Entonces, ¿cómo lo hacemos en la vida práctica? ¿Cómo cultivamos ese discernimiento? Primero, buscar la guía de Dios con humildad. Principio bíblico, Proverbios 3 versículos 5 y 6, confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Primero,
reconocemos que solos no podemos vernos con claridad. Necesitamos la ayuda de Jehová. Cuando oramos con humildad y le pedimos sabiduría, Él nos ayuda para entender mejor nuestras motivaciones y sentimientos. No se trata solo de pedirle que cambie lo externo, sino que nos ayude a ver qué hay en lo profundo del corazón. Es un trabajo de autoanálisis espiritual. Aplicación práctica: tomémonos unos minutos al final del día para orar y meditar. Podemos preguntarnos, ¿por qué reaccioné así hoy? ¿Qué intención había detrás de mis palabras? ¿Reflejé lo que Jehová espera de mí? Este hábito sencillo puede cambiar mucho nuestra forma de pensar y actuar. Segundo, hacernos preguntas que nos ayuden a conocernos mejor. Psicología clínica. Los psicólogos como Carl Rogers decían que la conciencia de uno mismo es la base del cambio emocional real. Entendernos mejor emocionalmente nos permite crecer. Si no reconocemos lo que sentimos o por qué actuamos como actuamos, no podemos cambiar. La psicología nos invita a desarrollar conciencia emocional, algo que la Biblia también promueve cuando habla de examinar el corazón. Aplicación práctica: podemos hacernos preguntas como: ¿qué estoy sintiendo realmente en este momento? ¿Esto que pienso tiene base real o es una suposición? ¿Estoy reaccionando desde el miedo, la culpa o el amor? Preguntas como estas nos ayudan a descubrir esas aguas profundas y a transformarlas. Tercero, entender cómo funciona el cerebro cuando tomamos decisiones. Ciencia y neurociencia, investigaciones del Dr. Daniel Kahneman, Premio Nobel. Muestran que muchas de nuestras decisiones son automáticas, emocionales y subconscientes. Sin darnos cuenta, muchas veces actuamos desde lo que él llama el sistema 1, es rápido, impulsivo y superficial. Pero la Biblia nos llama a usar el discernimiento, que se parece más al sistema 2, que es lento, reflexivo, analítico. Eso significa parar, pensar, reflexionar y decidir con base. Aplicación práctica: si sentimos que estamos por decir algo impulsivamente o actuar con enojo o ansiedad, practiquemos la pausa con intención. Por ejemplo, podemos contar hasta 5, respirar profundo y preguntarnos, ¿qué haría Jesús en esta situación? Cuarto, aprender a escuchar de verdad, no solo oír. Principio bíblico, Santiago 1 versículo 19, todo hombre tiene que ser rápido para oír, lento para hablar, lento para la ira. Fin de la cita bíblica. Mucho de lo que otros sienten también está en aguas profundas. Si queremos ayudar y crecer, necesitamos escuchar con el corazón. Como decía el psiquiatra Viktor Frankl, entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio está nuestra libertad de elegir. Aplicación práctica: cuando alguien nos hable, evitemos interrumpir o pensar en nuestra respuesta. Escuchemos con el deseo de comprender, no de responder. Muchas veces, al escuchar de verdad, entendemos cosas que estaban escondidas en ellos y en nosotros. En conclusión, cuando miramos dentro nuestro con humildad, con la ayuda de la palabra de Dios y del Espíritu Santo, descubrimos verdades que antes estaban escondidas. Quizás miedos, heridas, intenciones sinceras o deseos de cambio. Y cuando miramos a los demás con ese mismo discernimiento, dejamos de juzgar por lo superficial y empezamos a ver con empatía. Como quien baja un balde a un pozo y saca con paciencia lo que está en el fondo. Si le pedimos a Jehová madurez y cultivamos un corazón entendido, podremos sanar, comprender, perdonar y también ayudar. No siempre será fácil. Pero vale la pena. Porque en cada persona, también en nosotros, hay algo valioso esperando a ser descubierto para seguir creciendo como personas a la vista de nuestro Padre Celestial.
Fin del análisis.